Dios le bendiga, hermanas. Sean bienvenidos a este martes que tenemos nuestro estudio acerca de la sabiduría basado en el libro de Proverbios. Y como dice el libro de Proverbios, su propósito es enseñarnos esa sabiduría y la prudencia. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias por tu amor, Padre, por el día que nos das, porque nos permites ver un nuevo día, Padre, por la salud que nos has proporcionado, Padre. Gracias, Padre, porque tenemos este medio para podernos reunir, Padre, y continuar aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre, y tienes compasión de cada uno de nosotros. Damos las gracias porque también eres un Dios paciente, Padre, y a pesar de que fallamos muchas veces, tú eres paciente para con nosotros, Padre. Te pido de tu ayuda para que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, que podamos discernir tu palabra, que podamos tomar el consejo de tu palabra y que podamos renovar nuestras vidas de tal forma que sean agradables a tus ojos, Padre, y que podamos ser de testimonio a los demás. Te pido que trabajes con nuestro ser y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente en este momento para que podamos discernir tu palabra, para que podamos encontrar ese mensaje que tienes para nosotros. Pero también trabaja en nuestro corazón para que pueda recibir tu palabra y apropiarse de ella. Y pueda el corazón, Padre, estar constantemente recordándonos lo que hemos aprendido. Padre, modifica nuestro pensamiento, Padre, pero te pido que trabajes en nuestra voluntad también, Padre, para que nos ayudes a vivir conforme a lo que está en tu palabra y tengamos bases firmes para conducirnos en esta vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido por mis hermanos que están en sus hogares. Tú guardes sus vidas, Padre. Sigas proveyendo de su trabajo, Padre. Y sigas protegiendo su salud, Padre. Gracias porque tú eres un Dios fiel y podemos confiar en ti y descansar en tus brazos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a retomar nuestro tema acerca de la sabiduría. Y hoy vamos a ver un tema titulado El sabio vence el enojo. Y es que las escrituras nos hablan acerca también de esos sentimientos. Los sentimientos son algo correcto porque Dios ha puesto los sentimientos en nuestro ser. Los sentimientos nos permiten también expresarnos, nos permiten percibir las cosas, pero hay que recordar que Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, y tenemos que hacer uso de ese espíritu y dominar nuestro ser. No quiere decir que siempre las situaciones nos mantendrán contentos. Hay veces que las situaciones nos hacen entristecernos, en ocasiones las cosas que vivimos nos pueden llevar a enojarnos. Pero el sabio debe tener la capacidad, aquel que se ha fundamentado en la palabra de Dios, aquel que busca la sabiduría de Dios, debe tener la capacidad de dominar el enojo. Vamos a ver algunos versículos en el libro de Proverbios, porque recuerden que nuestro estudio lo hemos basado en el libro de Proverbios. En el capítulo 14, si usted me acompaña, verso 17, podemos leer lo siguiente. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Ok, en este primer punto vamos a tratar que es de sabios elegir convenientemente. Es de sabios elegir cómo debemos conducirnos. Dice aquí en este proverbio que el necio fácilmente se enoja. Aquel que fácilmente se enoja hace locuras, dice el texto. ¿Qué tipo de locuras hemos hecho cuando nos enojamos? Es fácil responder a esa pregunta. Basta con recordar aquellos momentos que hemos discutido, como por ejemplo con un amigo, los que estamos casados con nuestro cónyuge. A veces llevamos a la discusión entre nosotros mismos, a veces como cristianos. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por ese impulso, por ese sentimiento, cuando nosotros no controlamos ese sentimiento, solemos hacer locuras. Decimos cosas que no queremos decir y ofendemos a las personas.
La falta de control nos lleva a ofender muchas veces, y es que Santiago nos dice que la lengua es un pequeño músculo que enciende grandes fuegos. Cuando nosotros no aprendemos a dominar nuestro enojo, ahora, esto no quiere decir que no nos enojemos. Airaos, pero no pequéis. Nosotros solemos enojarnos cuando algo no nos agrada, cuando algo nos lastima, pero tenemos que aprender a controlar este enojo. Que no nos lleve este enojo, que no nos domine, que no domine nuestro ser y nos lleve a cometer locuras, cosas que luego nos arrepentimos. Pero algo interesante también encontramos en este pasaje, verso 17, en la segunda parte dice, y el hombre perverso será aborrecido. Ok, a veces nos enojamos, pero cuando nosotros nos enojamos, a veces cometemos locuras, podemos solucionar esas situaciones. La mayoría de las veces, cuando ofendemos con palabras, podemos pedir disculpas o simplemente con el trato en el tiempo se perdonan las cosas. Como veremos más adelante, es de sabio olvidar las ofensas. Pero el hombre perverso es diferente. El hombre perverso es alguien que tiene la maldad dentro de sí. Es alguien que planea el mal. Es alguien que no cabe la prudencia, que sabiendo que no es ocasión, sabiendo que puede infringir un daño mayor, ve la oportunidad para actuar. Entonces, ese hombre, dice el verso 17, segunda parte, perverso, será aborrecido. Esta persona provoca que los demás no tengan ánimo, deseo de tener compañerismo con esta persona. Provoca que los demás, los que le rodean, le desplacen. ¿Por qué? Porque conocen que su actuar es basada en su maldad, en su perversidad. Y esas son dos situaciones diferentes. A veces nos salimos de control y reaccionamos, pero algo muy diferente es planear el mal. Y esto no debiese haber entre nosotros, los hijos de Dios. Porque nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos ha dado, debe darnos la capacidad de amar, de ser compasivos, misericordiosos. Nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos debe llevar a procurar a los demás. Nos debe llevar a soportar a los demás. A veces por la inmadurez guardamos rencores, tomamos las palabras y explotamos y no tenemos control de nuestro ser. Eso pasa con todos los niños. Todos los niños, los que hemos tenido hijos, sabemos que la infancia es un desborde de emociones, como pueden de repente estar muy felices, a veces, mucho más en la adolescencia, una palabra puede ofenderles muchísimo y estar llorando y no pueden tener dominio de sus emociones todavía. Así pasa en la vida espiritual. El creyente que no ha madurado no tiene dominio de su persona, pero es el camino que perseguimos, el poder madurar espiritualmente. Por eso tomamos el consejo de la palabra de Dios, nos guiamos en lo que Dios dice en su santa palabra y dice que es de sabios poder elegir, poder decidir controlar mi ser, poder esforzarme y dejar paso al Espíritu Santo que pueda dominar mi persona. ¿Cómo podemos ver que una persona está progresando en la vida cristiana? Cuando deja que el Espíritu Santo le domine. Luego también, si nosotros leemos versos más adelante, verso 29, en el mismo capítulo 14 en el que estamos en Proverbios, leemos de la siguiente manera: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ojo, repito nuevamente la primera parte. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El pasaje es muy claro. A veces no podemos evitar el airarnos, el enojarnos. ¿Por qué? Porque a veces la situación es constante. A veces las personas son persistentes y llegan a sacarnos de nuestras casillas. Por eso dice
que el que tarda en airarse, o sea, el que no se enoja rápidamente, es grande en entendimiento. Debemos hacer todo lo que esté en nuestros alcances para dominar nuestro carácter. Cada persona tiene un carácter diferente, hay quien es más explosivo y hay personas que han desarrollado mayor paciencia. Y esto algunos lo traen de forma nativa, pero otros tenemos que trabajar en nuestro carácter. Un ejemplo, yo era una persona que me airaba inmediatamente. Cualquier ofensa actuaba rencorosamente y buscaba lastimar a la persona que me dañó, porque alguien una vez me dijo, si te procura dañar es que no le interesas, ¿por qué tú vas a tener compasión de esa persona? Pero luego, cuando Dios me dio la oportunidad de estar aprendiendo en el seminario, a mí me sirvió mucho, porque me di cuenta que la gente constantemente nos ofende, porque a veces sin querer mencionan frases que nos lastiman, a veces con una buena intención nos salen lastimando, o a veces malintencionadamente nos lastiman. Yo no puedo evitar que las personas actúen en contra de mí, o que las personas sin querer me ofendan, pero sí puedo hacer, o sí está en mis manos, el cómo voy a recibir esa ofensa. Cuando yo recibo esta ofensa y la guardo en mi corazón, esto va creciendo dentro de mí. Y esto me va haciendo una persona cada vez más necia. Y cuando yo busco desquitarme de lo que me han hecho, entonces lo único que estoy demostrando es falta de dominio propio. No estoy dejando que Dios actúe en mi ser, sino que estoy tomando la venganza en mis manos. Y la Biblia dice que debo dejar eso en las manos de Dios, que Él actuará en su tiempo y que Él da la razón al que tiene razón en su tiempo. Y tengo que aprender a descansar en esto. Entonces, a veces nos enojamos, a veces las situaciones nos pueden irritar, pero yo tengo que aprender a confiar en lo que Dios dice y entonces intentar controlarme en lo que sea posible, lo más que yo pueda. ¿Por qué? Porque esa es mi obligación como creyente. Todo creyente tiene la responsabilidad ante Dios de dominar su carácter por causa de que representamos su nombre. El pasaje, estamos en el verso 29 del capítulo 14, dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, ha logrado comprender, ha entendido. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Cuando nosotros no tenemos control, cuando nosotros venimos, atacamos y no escuchamos de razones, cuando no buscamos soluciones, simplemente implantar nuestra perspectiva, entonces actuamos con necedad. Cuando nosotros estamos en medio de una discusión, en medio de tratar un tema, debemos aprender a ser sabios y entendidos y escuchar la otra parte. Debemos aceptar si la otra parte señala que ha cometido un error y entonces con eso se apaga el fuego. Si la persona acepta su error, he ganado a mi hermano. Y si no acepta su error, tengo que ponerlo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que al fin y al cabo toca los corazones. Yo no puedo cambiar su corazón, yo no puedo cambiar su mentalidad, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces el necio no ha entendido todo esto. El necio sigue discutiendo, el necio sigue alardeando, el necio sigue obstinado en su forma de pensar. No seamos necios, seamos sabios, seamos entendidos, procuremos la paz, porque al fin y al cabo todo creyente es responsable de llevar la palabra de Dios y la paz a sus alrededores, mucho más entre nosotros. Así que los versos 17 y 29 nos llevan a entender que es de sabios elegir convenientemente, porque el sabio tiene entendimiento, el sabio sabe comprender la situación, sabe cuándo retirarse, cuándo guardar silencio. El sabio sabe que es mejor controlar su ira y evitar que esto se propague, que esta ira le lleve a consumirse dentro de sí mismo, que esta ira le lleve al instinto de venganza.
¿Por qué? Porque eso no es conveniente. El sabio actuará eligiendo lo conveniente. Luego entraremos al punto número 2. El necio es dominado por su ira. El sabio es prudente. Capítulo 12, verso 16. Si usted me acompaña, dice de la siguiente manera: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hace unos días yo le comentaba a uno de mis hijos, porque él vino a mí y me dice: papá, es que me dijo esto mi hermanito y me enojó y por eso yo lo empujé y yo estoy enojado por cómo me dice. Y le dije: mira, hijo, no puedes evitar que las personas digan cosas que te lastimen, pero sí puedes evitar que lo que diga la gente con intención de lastimarte te lastime. El necio no puede dominarse. El necio inmediatamente refleja su ira, pero es de sabios el poder detener la ira. El necio al punto da a conocer su ira. No puede evitarlo. Muestra cuál es su verdadera intención. Muestra qué es lo que le motiva. Le motiva el enojo, la insatisfacción. Le motiva aquellos rencores que están dentro de su corazón. Le motiva el poder ganar una discusión. Le motiva el poder desquitarse de lo que le hicieron. La falta de control. El necio, recuerde que una persona necia es alguien que no entiende razones. Es alguien falto de prudencia. Es alguien que no está dispuesto a escuchar ni dispuesto a aprender. Es alguien que no se sujeta a las autoridades. El necio es alguien que actúa por medio de sus impulsos, sin antes razonar lo que es conveniente o no. Por eso es que según la descripción de este pasaje, estamos en el capítulo 12, verso 16, dice: el necio al punto da a conocer su ira, o sea, inmediatamente. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Debemos ser prudentes, y esto requiere que toda la vida lo estemos practicando. No puedo decir que soy la persona más prudente, porque en ocasiones actúo de forma imprudente. Pero lo que sí puedo decir es lo que está en la Biblia. Nosotros debemos procurar ser prudentes, a la medida que sea posible, esforzándonos todos los días, evitando cometer los mismos errores. Y fíjese que yo me acuerdo de muchos errores que he cometido, imprudencias, que me duelen al alma, pero no puedo regresar el tiempo atrás. Y a veces Satanás busca traerme esos viejos recuerdos para que me duele el corazón. Pero tenemos que aprender a ser mejores cada día. Lo que quedó atrás, Dios ya nos ha perdonado. Pero debo mejorar la próxima vez, porque debo aprender a ser prudente, porque tengo que abrazar la sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando de sabiduría humana. Hay muy buenos libros de muy buenos filósofos, pensadores, que no niego que a veces me he leído uno que otro libro basado en sabiduría humana, y es interesante el razonar del ser humano. La sociología es muy interesante, cómo el hombre actúa y se relaciona, pero la sabiduría que debemos procurar es la sabiduría que proviene de la palabra de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Porque el hombre a veces, al no tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra, actúa en necedad. Y esa necedad es progresiva, cada vez se va envolviendo más, y esa envoltura o lo que le va rodeando lo va alejando cada vez más de Dios, al punto que vemos en Romano que va el hombre de mal en mal por no haber reconocido la sabiduría de Dios. Nosotros somos llamados a ser prudentes, a esforzarnos cada día, a aprender de nuestros errores, no traerlos constantemente a nuestro corazón, porque eso no traerá ningún bien, solamente nos traerá tristeza y amargura. Pero sí aprender de aquellos fallos y ser mejores, ser más abusados a la próxima, saber actuar correctamente,
Por eso, el pasaje nos dice que el que no hace caso de la injuria, de aquellas palabras que lastiman, de aquellos ataques, es prudente. Muchas veces es mejor callar. Muchas veces es mejor esperar en Dios. A veces queremos jugar en el papel de Dios y actuamos imprudentemente. Pero con el tiempo, Dios va dando entendimiento a las personas y a veces cambian. Y nosotros quedamos mal por haber actuado impulsivamente. Debemos ser prudentes. Confiamos en Dios, oremos, pongamos las cosas en las manos de Dios si realmente estamos confiando. Ahora, si hemos pensado que Dios se tarda y queremos actuar y por impulso queremos echarle la mano a Dios, entonces, hermanos, le invito a que usted descanse más en la sabiduría de Dios y no en su propia prudencia. Porque es de sabios guardar silencio, porque es de sabios contener la ira, porque es de sabios perdonar la ofensa. Pero no es de sabios el almacenar la ofensa y hacer esto más grande. Vamos a ir al capítulo 29, verso 22. Si nosotros buscamos en las escrituras, estamos en Proverbios, recuerden. Capítulo 29, verso 22 dice de la siguiente manera: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo levanta contiendas. Es muy diferente buscar soluciones a actuar con ira. Cuando algo no estamos de acuerdo, tenemos que buscar soluciones. La primera instancia es: ¿qué puedo hacer yo para que las cosas mejoren? Cuando he buscado cambiar algunas cosas para tener la paz con mi semejante, pero aún así no logro tener la paz, lo segundo que he aprendido es amar a mi hermano y ser tolerante. La Biblia dice que debemos soportarnos los unos a los otros. La Biblia dice que debemos perdonar las ofensas que los otros nos hacen. La Biblia dice que debo orar por mi hermano, que debo buscar darle un consejo para que él pueda mejorar. Pero cuando yo desbordo en ira, cuando mis palabras son ofensivas, entonces no estoy buscando la paz, no estoy buscando soluciones. Lo que estoy buscando es contienda, es pleito, actúo en base a mi enojo. Por eso, nosotros debemos ser prudentes y sabios. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas, porque el hombre iracundo no se queda contento, sino que busca aliados. El iracundo busca quien más pueda apoyarle para derrotar a su enemigo. El hombre iracundo busca levantar fuegos, busca que las cosas se enciendan más y más y más, en vez de usar la prudencia y esperar que el fuego se apague. Una ocasión, me acuerdo, una pareja que discutía mucho y habían llegado al punto de los golpes. Y yo le aconsejaba a esta persona, al varón con el que estaba yo platicando, le decía: mira, a veces es mejor callarse, a veces es mejor guardar silencio, porque en el momento de la ira, en el momento en que los dos están airados, van a cometer imprudencias, van a decir cosas que no quieren, van a ofenderse y la ofensa lleva a un enojo cada vez más y se va encendiendo cada vez más el fuego hasta que llegan a ese punto que ustedes no quieren, que son los empujones y los golpes. Hay que aprender a guardar silencio. Hay que aprender a hacerse un lado y relajarse. Ya cuando las cosas estén más tranquilas, cuando las cosas estén frías, entonces hablar las cosas frente a frente. Poder buscar soluciones. Poder hacer propuestas. Mira, yo propongo que hago esto. ¿Qué podrías hacer tú para que esto mejore? Yo he tenido que hablar a veces con algunas personas y le he dicho, bueno, lo que haya pasado entre nosotros, pues
discúlpame. Si fue culpa mía, pues perdóname. Vamos a echar esto para adelante. Vamos a olvidar lo que ha pasado y dejarlo atrás. Y las personas suelen decir, está bien, vamos a intentarlo. ¿Y qué hago yo? Pues empezar de cero. Borrar la lista y decir, espero que esta vez no me defrauden. A veces vuelven a golpearme. Y espero un momento prudente para decir, vamos a intentarlo otra vez. ¿Por qué? Porque debemos buscar la paz. Ahora, también alguien me aconsejaba. La Biblia dice que hay hermanos que no pueden controlarse. Dice las Escrituras, si se muerden unos a otros, vean que no se consuman. Y a veces tengo que cuidarme de que no me consuman. Cuando la persona no puede controlar su ira, es de sabios hacerse un lado y no quedarse ahí para ser lastimados. Porque buscamos la paz, porque debemos procurar la paz a como dé lugar. Y si es necesario hacerme un lado para que esté en paz, pues así debe ser. ¿Por qué? Una vez alguien me dijo, es mejor que haya un necio y no dos, porque debemos ser prudentes y no encender el fuego cada vez más, porque esto no es de sabios. Dice, el furioso muchas veces peca. El furioso es alguien que no puede controlar su ira, que habla imprudentemente y nos lleva a pecar, hermanos. Y debemos nosotros procurar no hacerlo. Por eso, seamos sabios, controlándonos a nosotros mismos. No busquemos controlar a los demás, busquemos controlarnos a nosotros. No le eche yo la culpa a mi hermano porque no se controló. Debo ver yo en qué no me controlé. Y debo buscar el perfeccionar mi ser, mi persona. Debo buscar que el Espíritu Santo tenga más dominio de mí. Y esa es la invitación que le tengo el día de hoy. Hemos visto el actuar del imprudente y hemos visto el actuar del sabio. Hemos visto lo que la Biblia habla respecto de las dos personas. Un contraste interesante en cómo actúan ambos en el momento de la presión, en el momento propicio para enojarse. ¿Qué vamos a hacer? Es decisión de cada uno de nosotros. Obedecer a Dios y buscar cada día tener más control de nuestra persona, o dejarnos llevar por nuestro impulso y seguir siendo niños fluctuantes, niños que no crecen, niños que son arrastrados por cualquier corriente de pensamiento. Está en nuestras manos el dar el paso, y Dios fortalecerá nuestro ser y hará todo lo necesario para que nosotros podamos dominarnos cada vez más. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración antes de terminar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Padre, porque en tu palabra pues encontramos consejos para todas las áreas de nuestra vida. Te pido que nos ayudes, Padre, a poder ir perfeccionando nuestro ser, con el único propósito de estarte dando honra y gloria con nuestra conducta. Padre, perdona las ofensas que hemos hecho a nuestros hermanos, Padre, y ayúdanos a cada día tener un mayor control, a ser prudentes, Padre, a aprender a callar, a aprender a detenernos, Padre, y no responder ligeramente, Padre. Ayúdanos, Padre, al cambio, Padre, al cambio que cada uno de nosotros necesitamos, Padre. Padre, ayúdanos a poder ser una iglesia que crezca basada en tu palabra, buscando sujetarse a lo que tú dices, Padre. Que tu palabra sea clara en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, y tengamos un correcto entendimiento de ella, Padre, y sobre todo una vida piadosa sujeta a tu voluntad. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.